Buenos días. Ahora vamos a ver un examen, un ejemplo que es de la producción de metanol. Este va a ser un ejemplo en el que vamos a utilizar el simulador Aspen Plus. Trata de la producción de metanol, que consiste en lo siguiente. Tenemos tres alimentaciones a un reactor CSTR que consisten en 10 kmol por hora de CO2, 20 kmol por hora de CO y 100 kmol por hora de hidrógeno. Esto es a 100 bares de presión y se tiene la presencia de un catalizador con una densidad de 2000 kg por metro cúbico y un vacío de lecho de 0.5. Ese reactor CSTR tiene un volumen de 0.72 metros cúbicos y se opera a 150 grados centígrados y 110 bar. Las reacciones que se llevan a cabo son las que se tienen aquí mostradas. Tenemos la primera reacción, la número 1. Esta reacción es, eh, se lleva a cabo reaccionando CO2 con 3 moles de hidrógeno para producir metanol y agua. Pero también ocurre una reacción indeseada. Esta reacción indeseada es en la que reacciona el CO2 con el hidrógeno y produce CO más agua. Entonces, en vez de producir el metanol, que es el que deseamos, nos produce monóxido de carbono. Para este ejemplo, tenemos dos velocidades de reacción que se muestran aquí. Estas velocidades de reacción están dadas tanto para eh, la producción del metanol como para la de CO2, perdón, monóxido de carbono y metanol. Estas velocidades de reacción obedecen a la forma de Langmuir, Hinshelwood, Hogan, Watson. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar la fracción molar de cada compuesto en la salida del reactor. Para poder resolver esto, previamente les envié un archivo que es importante que lo revisen. Bueno, nos vamos ahora a tratar de resolver este problema con el uso de un simulador, que en este caso vamos a ocupar, o voy a ocupar el Aspen Plus. Bueno, ya lo tengo aquí abierto. Voy a abrir una nueva simulación. Voy a seleccionar un proceso químico con unidades métricas. Vamos a crearlo. ¿Qué va a ser? Lo primero. Esperamos a que abra. Ya una vez que abre, lo primero que vamos a hacer es definir las sustancias. ¿Cuáles son los compuestos que vamos a ocupar? Y bueno, vamos acá a ver a nuestras reacciones y vemos todos aquellos compuestos que tenemos. Tenemos CO, tenemos hidrógeno, tenemos metanol, tenemos agua. Acá se repite el CO2, entonces ya no los consideramos, pero sí tenemos como extra el CO. Entonces tenemos 5 sustancias que debemos agregar. Entonces el primero que vamos a agregar es aquí el CO2. Entonces ya aquí una vez ingresando ese compuesto, lo que debe hacer es buscarlo. Ya lo encontró. Después tenemos el hidrógeno. Tenemos después el metanol, que es CH3OH. Va a esperar a que lo encuentre, ya lo encontró. Tenemos también agua. Y por último tenemos CO, que es el producto indeseado. Si, si ya están completadas las sustancias. Ahora, si nos vamos del lado izquierdo,
es importante ver que todas aquellas carpetas que nos muestren un símbolo rojo, quiere decir que, bueno, no hace falta indicar algo, algún elemento nos hace falta, algún dato. Entonces, aquí el segundo paso es indicar cuáles son los métodos que utilizará para determinar las propiedades de esos compuestos. En este caso, nosotros vamos a utilizar el SRK. Entonces definimos qué es lo que vamos a utilizar. Y bueno, en este caso, pues si aparece algún puntito en rojo, hay que ir a donde está esa carpeta y buscar cuál es el elemento que nos hace falta, o simplemente que se active las características que requieren el modelo que seleccionamos. Entonces ya seleccionamos el método SRK, que es el adecuado para este tipo de ejemplo. Después, una vez que ya tenemos definidas las sustancias, ahora sí nos vamos a la parte de simulación. Esto primero para construir un diagrama que nos represente qué es lo que vamos a realizar. Primero voy a poner un reactor CSTR, que es el que tenemos nosotros. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Bueno, aquí ya lo tenemos. Vamos a acercarlo, ahí está. Y nos indica nuestro problema que tenemos tres alimentaciones. Para las alimentaciones, lo que hacemos es seleccionar material. Y bueno, vamos a tener una, dos, tres. Este parece que no quedó conectado, entonces lo que podemos hacer es ponerle reconectar y seleccionamos a donde queremos conectarlo. Ya está. Ahora ya tenemos tres entradas a el reactor CSTR. Ahora también vamos a tener una salida. Entonces podemos ponerle el nombre de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos tener el CO2 en una alimentación, en la otra tenemos hidrógeno y en la otra vamos a tener CO, que son las tres alimentaciones que nos indica el problema. Si lo revisamos, aquí nos dice que entran 10 kmol por hora de CO2, 20 kmol por hora de CO y 200 kmol, 100 kmol por hora de hidrógeno. Entonces tenemos tres entradas y tenemos una salida. Ahora vamos a definir las condiciones de cada corriente a la entrada. Damos doble clic y vamos a definir. Primero tenemos el CO2, que tenemos la temperatura a la entrada, que nos indica que es de 150 grados. Vamos a suponer que entran a la temperatura de operación. Tenemos 150 grados centígrados. ¿A qué presión entra? Nos indica que entra a 110 bar. ¿Y cuál es el flujo molar? Bueno, son los 10 kmol por hora. Aquí podemos tener pues una cantidad importante de unidades y hay que seleccionar la que sea la adecuada. La composición de esa corriente, no podemos tener una fracción mol o fracción másica, y indicaremos que para el CO2 su composición es de 1. Entonces, vemos fracción mol 1.
Vamos a cerrar. Y si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos las corrientes. Aquí donde están las streams. Y tenemos CO y H2 con el puntito rojo. Bueno, la mitad del punto o la mitad del círculo está en rojo. Eso quiere decir que nos falta especificar estas corrientes. Luego vamos con el de hidrógeno. El de hidrógeno igual lo ponemos que entre 150, 110 bar y ponemos su flujo. Y su flujo son 100 kmol por hora. Si ponemos su fracción mol, también indicamos que únicamente entra hidrógeno. Y ya como ya está lleno, de este lado ya nos aparece que se encuentran los datos completos para el hidrógeno. Y ya nada más nos falta el del monóxido de carbono. Indicamos cuáles son sus condiciones: 150, 110 bar y 20 kmol por hora. Y también indicaremos que su fracción mol del CO es de 1. Entonces ya tenemos definido cuáles son las condiciones de la entrada. Y ahora vamos a definir las condiciones de operación del reactor. Este reactor va a estar operado a 110 bar, una temperatura de 150 grados centígrados. Aquí podemos indicar alguna otra unidad de temperatura si es que así quisiéramos. Entra solo vapor, lo dejamos como tal, que es una fase gaseosa, considerámoslo como vapor. Y otro dato importante que tenemos es el volumen del reactor. Ese volumen del reactor nos lo dan como dato y es de 0.72. Aquí le dejamos como lo tiene, que es en cum, que es cubic meters, y ya tenemos listo esta parte de la especificación del reactor. Ahora vamos a dejar por el momento aquí el reactor y nos vamos a ir a la parte de las reacciones. Aquí pues bueno, no tenemos nada. Entonces nos vamos acá a la carpeta de reacciones y ahora aquí es donde nosotros vamos a agregar todas las características de las reacciones que se llevarán a cabo. Primero, nos agregaremos una nueva reacción y como esta reacción vamos a ver a qué tipo de reacción obedece, y como se indica en el texto, obedece a una reacción de Landwehr-Hinchelwood. Entonces seleccionamos esta reacción y vamos a definir la primera reacción. Entonces primero tenemos una de ellas que nos aparece reacción número 1. Esta va a ser una reacción tipo cinética y vamos a definir qué reactantes tiene. La primera reacción, si vemos a las reacciones que se llevan a cabo, es la de CO2 más 3 moles de hidrógeno. Entonces vamos aquí a seleccionar CO2, hidrógeno, y nos va a dar como productos, nos va a dar el metanol y nos va a dar también el agua. Entonces ahora hay que agregar los coeficientes estequiométricos. En el caso de los reactantes hay que ponerlos negativos, ya que son los que se van a consumir. Entonces podemos ver ahí en nuestra reacción que tenemos 1 y 3 para nuestros reactivos. Tenemos aquí 1 y 3 de hidrógeno. Y lo que nos va a dar como resultado 1 de metanol y 1 de agua. Y ya está definida la
la reacción número 1. Ahora la cerramos y ahora vamos a agregar una reacción 2. Esta reacción 2 es la reacción indeseada, que esta reacción es entre el CO2 e hidrógeno. Esto va a dar como resultado el monóxido de carbono y agua. Y aquí los coeficientes estequiométricos será -1, -1, 1 y 1. Y cerramos. Aquí vamos a ver en la primera. Está correcto. Entonces ya tenemos las dos reacciones. Vamos con la primera. Entonces vamos a la cinética. Entonces tenemos aquí nuestra primera reacción. Si desplegamos esto nos pueden salir las dos reacciones que nosotros agregamos. Entonces, esta reacción se va a llevar a cabo en la fase vapor y va a estar calculado en base a el catalizador. Entonces, si nosotros vamos a ocupar el modelo de Langmuir, Hiselwood, Hugen, Watson, esta velocidad de reacción está dado por el producto del factor cinético, una fuerza motriz, llamarlo así, una fuerza motriz, y dividido entre una expresión de absorción. Ahora, nosotros en las velocidades de reacción, vamos con la que tenemos aquí. La primera, pues no tenemos ninguna expresada en términos de una temperatura de referencia. Entonces, si no tenemos si T0 no está especificada, bueno, el factor cinético va a ser especificado por lo que indica aquí, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar valores de 1, 0 y 0. Entonces vemos que las velocidades de reacción, bueno, no tenían especificados a T0, y además el factor cinético se reducirá a la unidad a medida que funcionamos en la expresión de la fuerza motriz o de la fuerza impulsora. Entonces, a partir de aquí, vamos a irnos a la parte de driving force, o sea, la fuerza impulsora. Entonces, una vez abierto esta fuerza impulsora, vamos a definir cómo está dada esa fuerza impulsora. Entonces nosotros nos podemos ir a nuestra velocidad de reacción. Entonces vemos que esa fuerza impulsora ya está incluida aquí en esta velocidad de reacción. Ahora, ¿y cómo está dado? Si nosotros observamos la velocidad de reacción, vemos que esa fuerza impulsora está en función de las presiones. Vemos aquí la presión del CO y la presión del hidrógeno. Entonces, vamos a poner aquí que la concentración está basada en presión parcial. Entonces, vamos a agregar el término 1. El término 1, vamos a considerar que este es nuestro término 1 de la fuerza impulsora. Entonces, tenemos ese término y vamos a poner los exponentes para cada reactante. Entonces, primero tenemos aquí el CO2 y vemos que el exponente de la presión del CO2 es 1 y la presión del hidrógeno es 1. Entonces agregamos presión del exponente es 1 y del hidrógeno también es 1. Y también vamos a agregar el de los productos, pero
buscamos aquí en nuestro primer término que no tenemos ni el agua ni el metanol. Entonces, si no lo tenemos, bueno, el exponente es 0, da la unidad como resultado, entonces, pues, dejamos aquí como exponente 0. Ahora, vamos a agregar los coeficientes para de las constantes. ¿Y cómo vamos a sacar esas constantes? Bueno, pues nosotros, de aquí del término 1, podemos despejar esas constantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí que el término 1, que es este, está aquí, de las constantes, tenemos que A más B va a ser igual, este sobre T, va a ser igual al logaritmo de esa constante, que es 1.07 por 10 a la menos 13, esto por el exponente, por el exponencial, de 4.413.76 entre t. Si nosotros sacamos este logaritmo, nos va a dar como resultado menos 29.866. Este exponente se va a ir más 4.413.76 entre t. Entonces, si vemos la expresión, este va a ser el valor de A y el de acá, la constante va a ser el valor de B. Entonces, esos son los valores que ahora vamos a agregar en los coeficientes. Entonces, nos dio como resultado menos 29.866 y como B, tenemos 4.413.76 y ya está. Ahora vamos, nos falta el término 2. Eso fue el término 1. Ahora vamos con el término 2. Si revisamos en nuestra velocidad de reacción, ahora nuestro término 2 será el que está del otro lado, que va a ser nuestro término 2. Entonces, el exponente, vamos a ver los exponentes de reactantes, de CO2 y de hidrógeno. Aquí de CO2 no tenemos, entonces el exponente del CO2 pues obviamente será 0. Del hidrógeno vemos que está en la parte de abajo, está dividiendo. Entonces si está dividiendo y nosotros lo pasamos a la parte de arriba, nos pasará negativo, entonces tendremos menos 2. Y del metanol, como del agua, tenemos 1 y 1. 1 y 1. Son aquí los exponentes de cada uno de estos. Presión está con exponente a la 1, presión de agua con exponente a la 1 y presión de hidrógeno será a la menos 2 si lo pasamos hacia el lado de el numerador. Ahora, nos hace falta indicar los coeficientes para la fuerza impulsora y eso lo vamos a sacar de la misma manera que lo hicimos con el término 1. Para sacarlo, ocupamos la misma expresión de A más B entre T, va a ser igual al logaritmo, y ahora vamos a ocupar, bueno, los valores que se tienen, y que es logaritmo natural de 4.182 por 10 a la 7 por el exponente de menos 2645. Y si aplicamos el mismo procedimiento del anterior,
vamos a obtener como resultado que A es igual a 17.5488 y B va a ser igual a menos 2645.97. Entonces esos valores son los que vamos a agregar a el simulador. Vamos a y agregamos B menos 2645.97. Entonces ya tenemos agregados la fuerza impulsora o los valores de la fuerza impulsora. Ahora vamos a ver la expresión de absorción. Vamos a agregar aquí pues los valores que requerimos. Ahora tenemos que irnos primero para definir qué valores son los que vamos a utilizar. Bueno, pues tenemos que ir a la velocidad de reacción. Si nosotros vemos el modelo de Landwehr, es este, vemos que el término de absorción es el denominador. Entonces, ese término de absorción será este denominador. Bueno, aquí ya tenemos el denominador y también vemos cómo vamos a representar la absorción. La absorción va a estar dado por esta expresión y esto va a ser equivalente al denominador de la velocidad de reacción. Ahora, vamos a tener aquí 4 términos. 1, 2, 3, 4 en este caso, porque son los que tenemos acá. 1, 2, 3 y 4. Y además vemos que el orden el exponente de esta representación de la absorción es igual a 3. Bueno, entonces tenemos para cada uno de los compuestos, vamos a tener hidrógeno y agua, que son los que tenemos en la absorción. Entonces, vemos primero que en el primero los exponentes de la presión de hidrógeno y de agua son 0. Si estos son 0, esto es igual a 1. Por eso aquí tenemos un 1. Entonces, los exponentes del primer término es 0. Vamos con los siguientes exponentes. Si nosotros vemos ahora este, que es el término 2, 1, 3, 4, si nosotros ahora observamos los exponentes, podemos observar que tenemos una constante, que es esta. Esta constante es de agua e hidrógeno. Esto está multiplicado por la presión del hidrógeno, perdón, del agua, y puede estar dividido o multiplicado por la presión del hidrógeno, pero con un exponente a la menos 1. Entonces, cuando determinamos los exponentes en el término 2, tenemos que para el hidrógeno tenemos menos 1 y para el agua tenemos 1. Para el siguiente término, el término número 3,
aquí únicamente tenemos hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno estará a la 0.5. Y por último, tenemos en el término número 4, únicamente tenemos ahora al agua. Entonces, como exponente del hidrógeno tendremos 0 y del agua tendremos 1. Ahora, estos valores hay que llevarlos al simulador. Entonces, tenemos aquí que la expresión de absorción es el exponente del y tenemos que agregar también cada uno de los componentes. Entonces, como nada más está en términos de hidrógeno y de agua, esos son los términos que vamos a agregar. Primero, el término 1, determinamos que era 0. El término del agua, primero es igual 0. Para el término 2, ahí sí ya tenemos algunos cambios, que será menos 1 para el hidrógeno y 1 para el agua. Después tenemos un término para el término 3 de 0.5 y un valor de 0 para el de agua. Después de esto tenemos otro término, pero ahora para el 4, donde tenemos 0 para el hidrógeno y tenemos 1 para el agua. Y ahora hay que aplicar las constantes, obtener las constantes de absorción. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos nuestra primera constante, que es 1. Todos estos valores son a partir del término de absorción. Ahora, para el término 1, únicamente tenemos un valor. Entonces, este valor será para A, ya que nos queda logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, todos los demás valores serán para B, C y D, serán igual a 0, que son los valores que nos solicitan en el simulador. ¿Y por qué toman únicamente será para A? Bueno, si nosotros vemos la expresión del logaritmo de la constante es igual a A más B entre T más C logaritmo de T de T. Esto es más de T. Entonces, si nosotros observamos cómo está representada la constante, bueno, pues vemos que nada más tiene 1. Entonces ese tomará únicamente la forma de A. Ahora tenemos para el término 2, vemos que para el término 2 lo mismo, tenemos únicamente una constante. Entonces ese valor va a tomar el valor de A. Tendrá, tiene 3453.4. Entonces si nosotros sacamos el logaritmo, bueno, pues nos va a dar el valor de A, que es de 8.1471. Este será para. Después tenemos el tercer término. Vamos a regresar aquí a nuestra velocidad de reacción y nuestro tercer término será este. Entonces este, si lo observamos, tiene la forma de A por el exponente, pero
si tenemos el exponente y le sacamos el logaritmo, podemos reducirlo y hacer que se parezca a esta forma, a más b más t. Entonces vamos a realizar eso para el término 3. Este es término 1, término 2. Para el término 3 tenemos el logaritmo de 1.578 por 10 a la menos 3. Esto por el exponencial de 2068.45 entre t. Y si nosotros le sacamos aquí los logaritmos, nos va a dar menos 6.4516 más 1068. Aquí únicamente se elimina el exponente y ya nos queda de la forma de a y b. Ya solo nos hace falta el término 4 y vamos a aplicarlo de la misma manera. Entonces para el término 4 vamos a obtener también a más b entre t. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a aplicarle el logaritmo natural del valor que tiene, 6.62 por 10 a la menos 16, multiplicado por el exponente de 14.928.915 sobre t, y nos va a dar valores de menos 34.9513 más 14.928.915 entre t. Entonces este es el valor de a y este el valor de b. Entonces aquí a partir de esto tenemos los términos. Tenemos el a, b, c y d. Tenemos 4 términos, 1, 2, 3 y 4. El primero nos salieron todos 0. El siguiente únicamente salió 8.14711, 0, 0, 0. Los demás no salió ninguno, que no adoptaron la forma. Y 68.44, los demás 0. Aquí menos 34.9513 y 14.928.9. Lo dejamos. Entonces lo único que hacemos fue representarlos con una tablita. Ahora estos valores hay que agregarlos a aquí cada uno de los coeficientes. Entonces vamos a agregar el primero, que es 0, el siguiente 0, todos ceros. El siguiente tenemos 8.14711 y los demás pues dieron ceros. Acá tenemos menos 6.4516. Aquí tenemos 2068.44. Siguiente tenemos menos 34.9513 y 14.900. Y 14.928.9. Estos son los datos que necesitamos para los coeficientes. Y en los demás, bueno, obtuvimos 0 para todos los C y D. Entonces cerramos y apenas terminamos la reacción 1. Ahora hay que volver a hacer todos los pasos para la reacción número 2. Entonces de nuevo tenemos una fase en vapor, tenemos la velocidad basada en el catalizador, lo mismo. Vamos a utilizar la cinética de Langmuir y volvemos a utilizar 1 aquí y 0. Entonces vamos de nuevo a definir la fuerza
impulsora para la velocidad. Y vamos a aplicar los mismos procedimientos para obtener los resultados. Ahora nos vamos a basar en la velocidad de reacción número 2. Entonces vemos cómo está, analizamos nuestra velocidad de reacción número 2. Vemos aquí el término 1 y vemos que únicamente tenemos CO2. En el término 2 tenemos CO, agua e hidrógeno. Y bueno, y la fuerza, la expresión de absorción es la misma que en la velocidad de reacción para la producción del metanol. Entonces aquí pues únicamente hay que agregar los datos. Entonces en el término 1 únicamente tenemos CO2 y bueno, y hay que determinar los coeficientes y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos en el paso anterior o para la reacción anterior. Entonces nos va a quedar 4.804 y menos 11.398.4.24 y ya está el término 1. Ahora hay que agregar el término 2. Término 2, bueno, lo único que no tiene es CO2, tiene hidrógeno, pero como está en el denominador, lo ponemos menos 1, tiene 1 de CO y 1 de agua. Del mismo modo, no podemos determinar los coeficientes, que nos van a salir de 0.132. Esto sale de esta expresión, sacar el logaritmo de 1.14 y sacar el logaritmo de la exponencial. Entonces únicamente se elimina el exponencial y nos dará se elimina el exponencial y tendremos 6.624. Este será b y habrá que sacar el logaritmo de 1.14 y esos son los resultados que tenemos aquí. Son menos 6.624.98. Ya lo cerramos. Y después nos vamos al término de absorción. Entonces, para el término de absorción vemos cómo está la reacción. Vemos que el exponente es 1. También está dado en términos de agua e hidrógeno. Básicamente es el mismo. Entonces tenemos aquí 1 de exponente. Tenemos hidrógeno y tenemos agua. Entonces vamos a tener los términos. Tendremos 0, 0, para el término 2 tenemos los mismos datos. Aquí tenemos menos 1, acá en el del agua tenemos 1, 0.5, para el término 3, 0, y para el término 4 tenemos 0. Ya no doy la explicación ya que el término de absorción es el mismo, entonces no se va a repetir al igual que en la reacción de la producción de metanol, bueno, la velocidad de reacción de la producción de metanol. Y para los términos de los coeficientes A, B, C y D tendremos básicamente lo mismo. Entonces lo único que hay que hacer es repetir los datos.
Son 2000. Y aquí ya tenemos ingresados los datos que necesitamos. Recuerdo, son los mismos valores que en el caso anterior. Entonces ya cerramos esta parte. Ya parece que debe estar. Bueno, algo que me había faltado poner es poner el número de los términos, porque si no marcaba el error y pues no lo podíamos continuar. Entonces habrá que poner en la parte de absorción para cada una de las reacciones agregar el número de términos, como lo hice en este caso, poner término número 1, término número 2, término número 3 y término número 4. Ya una vez teniendo eso, ahora sí nos regresamos acá a nuestro CSTR y vamos a agregar la reacción. Nos vamos a la parte de reacciones y agregamos esta reacción 1, que es la que se lleva a cabo. Y como ven, ahora ya está definido, ya está en azul. Ahora nos vamos a ir a la parte de catalizador y vamos a marcar aquí que está un catalizador presente en el reactor. Entonces vamos a ver cuánto es lo que tenemos. Vamos a ingresar básicamente los datos que nos dan del catalizador, que nos dice que tiene 2000 kilogramos por centímetro, perdón, por metro cúbico. Tenemos 2000 kilogramos por metro cúbico y también tenemos el vacío del lecho. Ese vacío del lecho es de 0.5. Y bueno, ya tenemos definido todo nuestro proceso o nuestra reacción para simularla. Ahora lo único que haremos es correr la simulación y esperar a que lo resuelva. Y bueno, ya una vez que se corrió la simulación, nos podemos ir aquí a la parte de resultados y nos presentarán, bueno, los resultados que tenemos. Podemos ver en las corrientes, streams, y vamos a ver cuáles son los resultados. Y aquí no tenemos la entrada de monóxido de carbono, la de CO2 y la de hidrógeno. Y a la salida tenemos una S4 que no le pusimos nombre, pero ahí le podemos cambiar a productos, pero esto es lo que tenemos. Entonces a la salida podemos ver las fracciones molares. A la salida tendremos 0.076 de CO2, tendremos esta cantidad de hidrógeno 0.76, tendremos metanol, agua y tenemos monóxido de carbono. Entonces, bajo las condiciones en que hicimos nuestra reacción, bueno, pues vemos que tenemos una buena cantidad de monóxido de carbono. Entonces la reacción, bueno, se desplazó hacia el monóxido de carbono.